El gobierno de Colombia anunció este sábado, 27 de abril de 2019, que ofrecerá una recompensa de casi $1 millón por información que conduzca a la captura de Hernán Darío Velázquez, conocido como El Paisa, un ex líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, acusado de incumplir los acuerdos de paz firmados por la disuelta guerrilla. El ministro colombiano de Defensa, Guillermo Botero, explicó que la suma de hasta $3.000 millones, unos $929.000, por información que permita la captura de Velázquez es una idea del presidente Iván Duque. Siguiendo su recomendación, señor presidente, estamos ofreciendo una recompensa por la captura de alias El Paisa, a quien desde anoche, viernes, se le revivieron 18 órdenes de captura que tenía, afirmó Botero. Durante un acto público en la ciudad de Pereira, Centro-Oeste, el ministro exhibió un cartel de la policía con la foto del exguerrillero y el monto de la recompensa. El viernes, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, revocó la libertad condicional que había dictado a favor del otrora comandante rebelde, cuyo paradero se desconoce desde junio de 2018. El Paisa ignoró 3 llamados de la JEP para que respondiera por secuestros y entregara reportes de sus compromisos en material de reinserción. Basta de abusos. Por su parte, el presidente Duque dijo que las burlas de Velázquez a la JEP deben terminar. Ya basta de abusos, ya basta de burlas, sostuvo Duque, antes de explicar que ya la noche del mismo viernes dio la orden a la Policía Nacional de avanzar en la captura de alias El Paisa para que sea llevado a la justicia y responda por los crímenes que ha cometido. Interpol también recibió una solicitud de captura. Según la magistrada de la JEP, Catalina Díaz Gómez, El Paisa perdió los beneficios de libertad condicional y el auxilio económico otorgado por el gobierno colombiano a los desmovilizados. La jueza lo acusó de haber mostrado un nulo interés por contribuir a la satisfacción de los derechos de las víctimas. El Pacto de Paz prevé que los responsables de delitos graves, ya sean exguerrilleros o militares, reciban penas alternativas a la prisión si confiesan sus crímenes. En caso contrario, se exponen a hasta 20 años de prisión. DZCF, AFP, El valor de la paz, una mirada al proceso en Colombia. El arduo camino hacia la paz. La firma del histórico acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC marcó un hito clave, pero no el fin del camino. La implementación de lo pactado no ha estado exenta de contratiempos. Prueba de que hay que consolidar esa paz es que ante los comicios presidenciales se volviera a discutir sobre ese acuerdo que hizo callar las armas tras más de 5 décadas de conflicto armado. El valor de la paz, una mirada al proceso en Colombia a los años 40 y 50, la violencia. El conflicto tuvo su origen en los años 20 del siglo pasado con la lucha por la tierra. Pugnas entre liberales y conservadores provocan miles de muertes. El asesinato del liberal Jorge Eliezer Gaitán, foto, en 1948, origina las protestas conocidas como el Bogotazo. Los comunistas son reprimidos. Se fundan grupos clandestinos. El ejército asalta poblados y persigue a campesinos comunistas. El valor de la paz, una mirada al proceso en Colombia. 1964, las FARC y el ELN se fundan. Las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Las FARC pretenden enfrentar la concentración de tierras. El ELN nace de la radicalización del movimiento estudiantil y teólogos de la liberación como Camilo Torres, foto.
El gobierno intenta combatirlas a ambas con asistencia de Estados Unidos. El valor de la paz, una mirada al proceso en Colombia. Los años 70 y 80, el M-19 surgen otros movimientos clandestinos como el M-19 que protagonizaría acciones como la trágica toma del Palacio de Justicia en 1985, foto, menos, Macky Moir. El gobierno negocia por primera vez con las FARC y el ELN, pero las conversaciones fracasan tras el asesinato del ministro de Justicia. El valor de la paz, una mirada al proceso en Colombia. La década de los 80, los paramilitares surgen varios grupos paramilitares de ultraderecha, al servicio de la protección de terratenientes y sus tierras contra los ataques rebeldes. Con el tiempo, los paramilitares se involucran con los cárteles de la droga. 4 candidatos presidenciales y numerosos políticos de izquierda fueron asesinados por los paramilitares entre 1986 y 1990. También la guerrilla tuvo vínculo con el narcotráfico. El valor de la paz, una mirada al proceso en Colombia. 1989, el M-19 se desmoviliza. El M-19 entrega las armas en octubre de 1989 y se convierte en partido político. Su entonces líder, Carlos Pizarro, se lanza como candidato presidencial y es asesinado en campaña en 1990. El valor de la paz, una mirada al proceso en Colombia. 1996, los Escuadrones de la Muerte. Los grupos paramilitares se integran en las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. Los llamados Escuadrones de la Muerte llegan a tener hasta 30.000 miembros. El valor de la paz, una mirada al proceso en Colombia. 1998 a 99. Pastrana intenta negociar. El gobierno de Andrés Pastrana negocia con las FARC. Conversa también con el ELN, foto, y las AUC. Se desmilitariza un amplio territorio controlado por las FARC en el sur del país. Una masacre interrumpe las conversaciones con las AUC. El valor de la paz, una mirada al proceso en Colombia. 2002, Ingrid Betancourt y Álvaro Uribe. Tras el secuestro de una aeronave en febrero, el gobierno interrumpe las negociaciones con las FARC, durante las que cientos de personas murieron. El 23 de febrero, las FARC secuestran a la candidata presidencial Ingrid Betancourt, foto. Álvaro Uribe gana la presidencia en mayo, intensifica el combate militar y rechaza las negociaciones. Es reelegido en 2007. Betancourt fue liberada en 2008. El valor de la paz, una mirada al proceso en Colombia. 2003 a 2006, desparamilitarización y amnistía. Tras largas negociaciones, unos 32.000 paramilitares de las AUC deponen las armas, foto. Unos 4.200 de ellos son juzgados por violaciones a los derechos humanos hasta 2014. Muchos vuelven a tomar las armas. En junio de 2005 se aprueba la Ley de Justicia y Paz, una amplia amnistía para miembros de los Escuadrones de la Muerte. El valor de la paz, una mirada al proceso en Colombia. 2007 a 2008. Falsos positivos. En 2007 son detenidos los primeros políticos de derecha, acusados de vínculos con los paramilitares, también en el entorno de Uribe. En septiembre de 2008 estalla el escándalo de los falsos positivos, sobre todo entre 2004 y 2008, más de 3.000 personas fueron asesinados por el ejército, para falsear la estadística de guerrilleros eliminados. Cientos de militares han sido juzgados desde entonces.
El valor de la paz, una mirada al proceso en Colombia 2012, comienza el diálogo de paz con las FARC el 20 de junio de 2010 es elegido presidente el exministro de Defensa Juan Manuel Santos. En 2012 entra en vigor la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras para reparar a las víctimas y desplazados. En noviembre, se inician oficialmente los diálogos de paz entre el equipo de negociadores del gobierno, FOTO, y las FARC. El valor de la paz, una mirada al proceso en Colombia 2014 a 2015, se fija fecha tope para el pacto. El gobierno colombiano anuncia que prepara conversaciones con el ELN. Santos es reelegido en junio de 2014. Las negociaciones con las FARC se traban o suspenden varias veces por acciones militares de ambas partes hasta que, el 23 de septiembre de 2015, Santos y Rodrigo Londoño Echeverry Timochenko, líder las FARC, se encuentran en La Habana y fijan el objetivo de firmar la paz en 6 meses. El valor de la paz, una mirada al proceso en Colombia 2016, diálogos de paz con el ELN el 30 de marzo, Frank Pear, representante del gobierno de Colombia, y Antonio García, jefe de la delegación del ELN, FOTO, anunciaron en Caracas el inicio de un proceso formal de diálogos de paz. Mientras, las FARC y el gobierno aplazaron, por desavenencias, la firma del acuerdo de paz definitivo, que se pretendía inicialmente conseguir antes del pasado 23 de marzo de 2016. El valor de la paz, una mirada al proceso en Colombia. Firma del acuerdo de cese el fuego. El gobierno de Colombia y las FARC alcanzaron un acuerdo para el cese el fuego bilateral y definitivo, cuyos detalles se darían a conocer en La Habana en un acto con presencia del presidente Santos y mandatarios de los países garantes y acompañantes del proceso de paz, entre otros, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, delegaciones de Cuba y Noruega, Chile y Venezuela. 23 de junio de 2016, el valor de la paz, una mirada al proceso en Colombia. Pacto final. El gobierno de Colombia y las FARC rubricaron el acuerdo final que cierra las negociaciones de paz desarrolladas en La Habana, y que debía ser refrendado en un plebiscito. El documento fue rubricado por los jefes negociadores, Humberto de la Calle, por el gobierno y Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, por la guerrilla, y por los embajadores de Cuba y Noruega. 24 de agosto de 2016, el valor de la paz, una mirada al proceso en Colombia. Se anuncia el plebiscito. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció la convocatoria a un plebiscito el 2 de octubre para refrendar o rechazar el acuerdo de paz logrado con la guerrilla de las FARC. Queda en manos de ustedes los colombianos decidir con su voto si apoyan este acuerdo histórico, dijo Santos en una alocución por radio y televisión. 24 de agosto de 2016, el valor de la paz, una mirada al proceso en Colombia. Timochenko ordena bajar las armas. En mi condición de comandante del Estado Mayor Central de las FARC, ordeno a todos nuestros mandos, a todas nuestras unidades, a todos y cada uno de nuestros combatientes, a cesar el fuego y las hostilidades de manera definitiva contra el Estado colombiano a partir de las 24 horas de la noche de hoy, decretó desde Cuba el líder de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko. 28 de agosto de 2016, el valor de la paz, una mirada al proceso en Colombia. Cesa el fuego en Colombia. El alto el fuego definitivo entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC comenzó a las 0 horas del 29 de agosto. Este 29 de agosto empieza una nueva historia para Colombia. Silenciamos los fusiles.
Se acabó la guerra con las FARC, escribió a la medianoche en punto el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, en Twitter. 29 de agosto de 2016, el valor de la paz, una mirada al proceso en Colombia. Una pregunta concreta. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dio a conocer la pregunta que sus compatriotas responderán en el plebiscito del próximo 2 de octubre. ¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? Santos insistió en que la pregunta no debía ser tendenciosa o manipuladora, sino clara y concreta. 30 de agosto de 2016, el valor de la paz, una mirada al proceso en Colombia. Los primeros menores abandonan las FARC. 8 niños y adolescentes fueron entregados por las FARC al Comité Internacional de la Cruz Roja para luego ser sometidos a exámenes médicos integrales y procesos de comprobación de identidades. Los menores quedan bajo responsabilidad de UNICEF. 10 de septiembre de 2016, el valor de la paz, una mirada al proceso en Colombia. Observadores para Colombia. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó unánimemente el plan presentado por el secretario general de esa organización, Ban Ki-moon, para apoyar la aplicación de los acuerdos de paz entre el Estado colombiano y las FARC. 450 observadores en 40 localidades de ese país verificarán el desarme y monitorizarán el alto el fuego. 13 de septiembre de 2016, el valor de la paz, una mirada al proceso en Colombia. La última conferencia de las FARC. El líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Rodrigo Londoño alias Timochenko, inauguró la 10ª y última Conferencia Nacional Guerrillera de las FARC, donde sus comandantes aprobaron el acuerdo de paz con el gobierno. Timochenko hizo hincapié en que las FARC seguirán luchando por la justicia social y los más pobres, pero como un partido político. 17 de septiembre de 2016, el valor de la paz, una mirada al proceso en Colombia. Santos en la ONU, la guerra llegó a su fin. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, agradeció el 21 de septiembre de 2016 en la ONU el respaldo de la comunidad internacional al proceso de paz con la guerrilla de las FARC y dijo con contundencia que el conflicto armado en su país terminó. El valor de la paz, una mirada al proceso en Colombia. Las FARC ratifican el acuerdo. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, anunciaron el 23 de septiembre de 2016 la ratificación unánime del acuerdo de paz alcanzado con el gobierno colombiano y, de este modo, dejará las armas tras 52 años de conflicto armado. El valor de la paz, una mirada al proceso en Colombia. El ELN facilitará la celebración del referendo. El Ejército de Liberación Nacional, ELN, la segunda organización guerrillera de Colombia, anunció un cese de las acciones ofensivas que no de las defensivas para facilitar la participación de la población en el plebiscito del 2 de octubre en torno al acuerdo de paz alcanzado con las FARC. El ELN no descarta negociar un pacto similar al sellado con las FARC. 26 de septiembre de 2016, el valor de la paz, una mirada al proceso en Colombia. Ha firmado el pacto de paz con las FARC. El 26 de septiembre de 2016, el presidente Juan Manuel Santos, en representación del Estado colombiano, y Rodrigo Londoño Echeverry, alias Timochenko, líder de las FARC, rubricaron el acuerdo que pone fin a 52 años de conflicto armado entre ambos. El convenio es fruto de casi 4 años de diálogos celebrados en La Habana y fue sellado en Cartagena de Indias ante más de 2.500 invitados.
El valor de la paz, una mirada al proceso en Colombia. El shock del no, el recelo ante los puntos negociados con las FARC cristalizó en una campaña contra el acuerdo de paz liderada por el expresidente derechista Álvaro Uribe. Sorpresivamente, el no terminó imponiéndose, aunque por muy estrecho margen, en un referéndum celebrado el 2 de octubre de 2016. El valor de la paz, una mirada al proceso en Colombia. El Nobel de la Paz. 5 días después del shock del referendo, la noticia fue un bálsamo para los partidarios del acuerdo con las FARC. El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz. La entrega tuvo lugar en diciembre, en Oslo. Foto. El valor de la paz, una mirada al proceso en Colombia. Aprobación del Congreso. Tras una serie de negociaciones, se introdujeron cambios en el acuerdo original. El nuevo texto fue presentado al Congreso, que le dio su aprobación a fines de noviembre de 2016. El valor de la paz, una mirada al proceso en Colombia. Diálogo con el ELN tras la liberación de un rehén y el indulto concedido a 2 guerrilleros. El Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, iniciaron el diálogo de paz en la capital ecuatoriana, el 7 de febrero de 2017. Varios atentados ensombrecieron los esfuerzos por poner fin a la violencia y el gobierno suspendió las conversaciones el 29 de enero de 2018. El valor de la paz, una mirada al proceso en Colombia. Adiós a las armas. La entrega de las armas de las FARC se llevó a cabo en 3 etapas, con la supervisión de la ONU. La entrega de los últimos fusiles marcó otro hito histórico en el proceso. Hoy 27 de junio para mí y para los colombianos es un día muy especial, un día que jamás olvidaremos, el día en que las armas se cambiaron por las palabras, dijo Juan Manuel Santos. El valor de la paz, una mirada al proceso en Colombia. La nueva FARC. Las FARC ya desarmadas, sellaron oficialmente su abandono de la lucha guerrillera en un congreso iniciado el 27 de agosto del 2017. Allí decidieron la constitución de un partido político, cuyo nombre tiene la misma sigla, pero distinto significado: Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Rodrigo Londoño, foto, fue elegido presidente del partido. Razones de salud impidieron luego su candidatura. El valor de la paz, una mirada al proceso en Colombia. Justicia Especial para la Paz. Los magistrados de la Justicia Especial para la Paz, JEP, a la que se someterán excombatientes y militares señalados de delitos atroces, tomaron posesión de sus funciones el 15 de enero de 2018. Punto clave en el acuerdo con las FARC, la JEP tiene la tarea de investigar, esclarecer, juzgar y sancionar las violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco del conflicto armado. El valor de la paz, una mirada al proceso en Colombia. Participación parlamentaria por primera vez tras el término del conflicto armado. Representantes de FARC participaron en los comicios parlamentarios celebrados en Colombia el 11 de marzo de 2018. Obtuvieron escasamente unos 50.000 votos, pero en virtud de lo pactado en el acuerdo de paz, FARC tendrá 5 diputados y 5 senadores en el Congreso. Bien parado salió de los comicios el partido de Uribe, Centro Democrático. Autor, Rosa Muñoz Lima. Emilia Rojas. ACDUSBL es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook, Twitter, YouTube. Let's Blockades. Why?